Muy buenas noches, es un gusto para mí saludarlos, desearles por supuesto que se encuentre perfectamente bien y agradecerles el favor que nos hace con tu atención en este espacio, en este programa de periodismo en plural. Es lunes y como ya es costumbre, aquí estamos para darle a conocer a través de nuestros invitados todo lo relacionado con los temas que sabemos le interesan. Y en esta ocasión, pues como estamos en estos días posteriores al inicio de la jornada electoral, pues es para nosotros un gusto, un placer, a cual le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado esta invitación, a Jesús Marcel García. Él es el vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todo tu auditorio y agradecidos de este espacio que nos brindas para poder compartir con la ciudadanía los aspectos más relevantes de este proceso electoral, el más grande y complejo en la historia reciente de nuestro país. Así es, Jesús, y le agradecemos muchísimo que haya aceptado. Y en esta ocasión él es nuestro único invitado porque vaya que hay mucho que platicar sobre el tema. Son asuntos, y lo platicábamos antes de entrar a este programa, son asuntos que a lo mejor nos interesan a todos, pero que a lo mejor en muchos de los casos solo el día de la jornada electoral. A veces ni siquiera sabemos quién es los o las candidatas. Solo votamos por el partido que ha salido más o por el que creemos o por el que nos acordamos, pero no conocemos todo lo que implica una jornada electoral. Así que vaya que tenemos mucho que platicarle para que se quede con nosotros y a través de este espacio, en la medida de lo posible, nos vamos enterando. Bien, vamos a comenzar, si a usted le parece, Jesús, con explicarnos qué es una jornada electoral, desde lo básico. ¿Cuándo iniciamos? ¿Qué es una jornada electoral? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Y por qué se dice que es la más grande de la historia? Bien, la jornada electoral no es otra cosa más que la culminación de todo el proceso de organización previo que el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales de las entidades federativas llevamos a cabo para que el próximo 2 de junio de 2024 la ciudadanía pueda acudir a la casilla correspondiente a su domicilio a ejercer su derecho al sufragio para elegir a sus representantes en los diferentes espacios, ¿no? En este caso, en esta elección se estará eligiendo a un presidente de la República, se estará reeligiendo a 500 diputados federales, a 128 senadurías y además de más de 19,000 cargos locales, ¿no? En ese sentido, la jornada inicia desde las 7:30 de la mañana del domingo 2 de junio, cuando la ciudadanía que ha sido capacitada y designada como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla asisten al domicilio aprobado por los respectivos consejos distritales, donde se ubicará la casilla, e inician con el proceso de instalación, con el fin de que a partir de las 8 de la mañana pueda iniciar el desarrollo de la votación con la ciudadanía que esté formada en fila y a quienes ellos recibirán y contabilizarán todos esos votos. La jornada concluye a las 6 de la tarde o hasta que vota la última persona formada en la fila de votación hasta las 6 de la tarde. Pero eso sería el mero 2 de junio. Es correcto. Sin embargo, antes de esto, pues es toda una serie de normas, reglamentos, fechas que se tienen que cumplir, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta esta jornada electoral? Bien, lo cierto es que el presupuesto del instituto es relativamente pequeño en comparación con el presupuesto total federal, ¿no? El de la federación. En la práctica nos cuesta muy poco a los mexicanos llevar a cabo este ejercicio democrático en el que ellos puedan tener esta garantía de poder elegir a sus representantes de manera libre y pacífica. El presupuesto que cada año solicita el instituto para que la Cámara de Diputados lo apruebe es con el fin de poder instalar las casillas, capacitar a funcionarios y funcionarias de casilla, poder llevar a cabo el trámite de la credencial para votar para que la ciudadanía tenga acceso a su documento con identidad que le servirá con el fin de presentarse y acreditar su identidad ante el presidente o presidenta de la mesa directiva de casilla. Entonces realmente estamos hablando de centavos en comparación con el presupuesto total de la federación. ¿Tienen los datos de cuánto significa esto? No los centavos, sino los pesos y los miles y los millones. Ronda alrededor de los 21 centavos aproximadamente por cada peso,
¿no? Entonces, relativamente es muy pequeñito, pero bueno, es importante que la ciudadanía comprenda y conozca además en qué se utiliza todo este gasto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el presupuesto? El presupuesto solicitado para el próximo año, bueno, en este momento no tengo el dato exacto, el instituto acaba de solicitarlo, en los próximos meses la Cámara de Diputados estará llevando a cabo el análisis correspondiente para saber si se aprueba. ¿Tiene el dato de la anterior elección, el proceso? No, tampoco lo tengo en este momento. Bien, pero ahí incluiría no solo la jornada, sino incluso los salarios de los consejeros, de todo el personal que integra el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué se dice que es la más grande en la historia? Además, porque son, no sé, más de 20,000 cargos de elección popular en todo el país. Y además que no solo en el caso de nosotros, del Estado, se elige también a los presidentes municipales, a los síndicos y a las diputaciones locales, ¿no? Y entonces, ¿entra también el Instituto Estatal Electoral o solo el INE se hará cargo? No, recordemos que en este caso se trata de una elección concurrente, en el que el próximo 2 de junio se estará llevando a cabo la elección de los 629 cargos federales que ya he señalado, más los más de 19,000 cargos locales, ¿no? En ese sentido, el instituto coadyuva o auxilia al organismo público local, al IE de Chihuahua, con la organización del proceso electoral local. Entonces, en ese sentido, ambos organismos, ambas autoridades electorales estaremos trabajando de manera conjunta para llevar a buen puerto la elección y que la ciudadanía pueda asistir el próximo 2 de junio a ejercer su derecho al voto. Decimos que es la elección más grande y compleja no únicamente por la cantidad de cargos que estarán eligiéndose en esa jornada electoral, sino además porque evidentemente con cada proceso electoral se incrementa tanto el padrón electoral como la lista nominal de electores. En ese sentido, más de 96.1 millones de mexicanas y mexicanos podrán asistir en esta jornada electoral a llevar a cabo el ejercicio al voto. Ok, pero todo es en un mismo lugar, tanto la elección federal como la local, ¿verdad? Es correcto, es la misma casilla, en la misma casilla la ciudadana o ciudadano que asista a la respectiva casilla conforme a su domicilio, llegará a esta y ahí se le entregarán las boletas para la elección federal, asimismo también las boletas para la elección local. ¿Hay un cambio de distritos, redistritación? Es correcto. A partir del mes de diciembre del año 2022, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó una nueva demarcación de los 300 distritos electorales federales en los que se divide la República Mexicana. En el sentido, esto se lleva a cabo conforme al último censo de población y vivienda, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente existe un cambio, hay una nueva, digamos, geografía electoral que se estará implementando pues ya a partir del inicio del proceso electoral el pasado 7 de septiembre. ¿Para los distritos que están aquí con cabecera en Ciudad Juárez hay alguna modificación? Sí, es correcto. En ese sentido continúan siendo 4 distritos. En Juárez, municipio de Juárez, hay 4 cabeceras distritales federales, distritos del 1 al 4 consecutivamente, y en este caso los que sufren adecuaciones pues son todos los distritos, pero digamos los más visibles son el distrito 02 y el 03. El 02 tenía no solamente la cabecera de Juárez, sino tenía otros municipios que atendía. En este caso, muchos de sus municipios pasan a otro distrito. El municipio 3, por ejemplo, el distrito 3, perdón, atendía a la cabecera de Juárez, solamente atendía al municipio de Juárez en la última elección. A partir de este proceso electoral, ese distrito 03 estará atendiendo, además del municipio de Juárez, los municipios de Ascensión y Janos. Ok. Los del 2 no se van al 3, simplemente se cambian. ¿A quién le quitaron Ascensión y Janos? Al distrito 02. Ok, muy bien. Esa es la modificación para los distritos federales. Y por supuesto también la geografía, digamos, la configuración de las secciones también se modifica, tanto para el distrito 01 como para el distrito 04. Ok. ¿Y en el caso de los distritos locales, estatales? También existe una nueva demarcación territorial para estos. Que no las traemos ahorita a la mano. No. No es mi ámbito, dice, yo solo soy INE. Muy bien. Bien, con esta redistritación van a requerir de mayor presupuesto, más personal. ¿Cómo le hacen para poder cubrir?
Básicamente vamos a estar operando con la misma cantidad de personal. El presupuesto evidentemente se incrementa en la medida en la que las propias condiciones de la vida se incrementa, vamos, el tema de la inflación y los demás temas económicos, pero básicamente lo estaremos haciendo con la misma estructura, ¿no? Se contratan una serie de figuras que son eventuales únicamente para el desarrollo del proceso electoral en materia de capacitación, por ejemplo, para visitar a todos esos millones y millones de ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Hace falta toda una estructura de capacitadores y capacitadoras, asistentes electorales y supervisores electorales que se contratan a partir aproximadamente del mes de entre enero y febrero del próximo año, y que serán ellas y ellos quienes asistan a los domicilios de la ciudadanía, a tocar las puertas, a convencerlos de que participen como funcionarias y funcionarios de casilla, y una vez que ellas y ellos accedan, los estaremos capacitando para que puedan llevar a cabo este trabajo tan importante de recibir y contar los votos de sus vecinos. ¿Esta redistritación no afecta a nuestra credencial de elector? ¿No podemos votar con lo que tenemos? ¿O qué características? O más bien la actualización, ¿quiénes son los que tienen todavía derecho a votar? Sí, bueno, es cierto que con base en esta nueva demarcación territorial, efectivamente algunas ciudadanas y ciudadanos que estaban, por ejemplo, en el padrón o en la lista nominal de un cierto distrito, bueno, con esta nueva geografía electoral ya no estarán formando parte de un distrito. Sin embargo, si su domicilio no ha cambiado, su casilla tampoco va a cambiar, ¿no? Nosotros buscamos esos espacios que además de atender los requisitos legales establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, bueno, sean los que históricamente han sido utilizados para que la ciudadanía esté familiarizada con la ubicación de estas casillas. En este contexto, aunque existe una nueva demarcación territorial, lo cierto es que la ciudadanía no tendrá ningún impacto a la hora de acudir a su casilla a votar. ¿Hay una actualización ya de las credenciales? Sí, en este momento estamos justamente implementando lo que se denomina la campaña anual intensa. Recordemos que como es proceso electoral, en este caso tenemos a partir del 1 de septiembre y hasta el próximo 22 de enero para llevar a cabo cualquier tipo de trámite que la ciudadanía requiera. En ese sentido también es importante mencionar y dar a conocer, Mirna, que las y los jóvenes que cumplan la mayoría de edad, los 18 años, hasta el 2 de junio inclusive, ya pueden asistir a cualquier módulo de atención ciudadana a realizar su trámite. Esto con la finalidad de que en la jornada del próximo 2 de junio puedan ellos ejercer por primera vez su derecho a votar. Si se pasa el plazo, ya no tienen oportunidad de votar. Después del 22 de enero, entramos en un lapso en el que únicamente se realizan trámites por reposición o extravío de credencial. La fecha límite para llevar a cabo un trámite de esa naturaleza será el 8 de febrero del año 2024. Entonces es importantísimo que la ciudadanía se acerque ya lo antes posible a los módulos de atención ciudadana en el caso de que requiera una inscripción al padrón, una actualización de su domicilio o que por extravío o robo de su credencial. Bueno, es importante que lo realice lo antes posible a fin de evitarse esas largas filas que luego a finales de año se hacen. ¿Cómo me entero, cómo sabe el electorado si es necesario una modificación, una actualización de la credencial? Bien, puede consultarlo a través de la página INE.mx. Hay una sección en la que dice verificar si estás en lista nominal. Ahí le pide los datos de su credencial para votar y la ciudadanía ahí puede registrar sus datos y conocer cuál es la sección que le corresponde de acuerdo a su domicilio y saber además si requiere en su caso alguna actualización. En los otros casos, evidentemente, la ciudadanía, bueno, en el caso de que haya cambiado de domicilio, les pedimos que en un lapso de 30 días a partir del cambio de su nuevo domicilio, asistan a cualquiera de estos módulos de atención ciudadana, donde con mucho gusto y en calidad en la atención les estaremos brindando el servicio que ellos requieran. Porque tienen que hacer un corte para saber cuántas papeletas se van a imprimir, supongo, ¿verdad? Eso es correcto. Eso es correcto. La fecha de corte, si la memoria no me falla, creo que es el 15 de febrero del año 2024. A partir de ahí se hace un corte y se elabora la lista nominal que se estará utilizando el día de la jornada electoral, en la cual vamos a poder validar la identidad y la fotografía de la persona que asiste a votar. Muy bien. Bien, nos tenemos que ir a nuestro primer corte comercial, pero al volver, pues vamos a entrar a veces lo más complicado, que es
¿Qué pasa con los partidos políticos y con estas alianzas y con estos procesos que se adelantan, que se critican, al volver con eso? Bien, si ya empezamos este proceso electoral que empezó el jueves de la semana pasada, si mal no recuerdo, ¿qué sucede con los partidos políticos? Porque ellos no empezaron el jueves pasado, ellos ya tienen un proceso o una serie de pasos y de actividades y de acciones mucho antes. ¿Qué pasa con esto? Bien, sabes que sobre este asunto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que se trata de procesos de reestructuración interna, llamémoslo así, ¿no? Al interior de los partidos políticos. Y en ese sentido, o sea, no violan la ley. Ha señalado que no violan la ley, Okay. Y además le ha mandatado al Instituto Nacional Electoral que regule ese tipo de ejercicios. En este contexto, el INE lo que ha hecho es la labor que le ha señalado, en este caso la Sala Superior, que es monitorear y fiscalizar los recursos y los mensajes que se dan en este tipo de ejercicios. Por tanto, cada vez que teníamos una visita en Juárez, en cualquier otro municipio del país, de alguna de estas personas que aspiran a ocupar alguno de los cargos públicos que estarán en juego en la jornada del próximo 2 de junio, pues siempre había personal del instituto ahí para monitorear y además tomar nota, levantar actas de todos los mensajes y además de los recursos que eran utilizados, ¿no? Porque recordemos que estos recursos tenían que ser de los propios partidos políticos, no podían utilizar recursos públicos ni tampoco podían hacer llamado a votar a favor o en contra de ningún tipo de opción. ¿Y cómo es que, cuál es la diferencia entonces si de todos modos convocaban a eventos masivos, si se presentaban como aspirantes? ¿Cuál es la diferencia de estar dentro o violar la ley? Bien, en ese sentido, pues como ya lo he señalado, la propia sala del tribunal, la sala superior, ha señalado que es un proceso. O sea, ya no depende del INE. Así es, eso ya no depende del INE, la propia, la máxima, digamos, autoridad en temas jurisdiccionales, en materia electoral, ya ha señalado que ellos no podían, digamos, rechazar este tipo de ejercicios por tratarse del ámbito al interior de un partido político. Pero ustedes estaban ahí presentes, ¿para qué? Justamente para atender lo mandatado por la Sala Superior, que era darle seguimiento, es decir, que estas personas que se estaban buscando, digamos, encabezar un proyecto, no violaran la ley. ¿De qué forma? No podían ellos ni hacer un llamado al voto, no podían dar o difundir ningún tipo de propuesta que los promoviera a ellos en el futuro próximo. Pero lo hacían. Podían utilizar cargos públicos. Pero lo hacían, recursos ¿no? Públicos. Pues lo cierto es que nosotros durante los eventos a los que asistimos nunca nos percatamos de que existiera, digamos, un llamado claro al voto, ¿no? Hacia ellos o hacia cualquier otra persona. En ese contexto, bueno, nosotros hicimos lo que la ley nos dice que debemos hacer, asistimos a los eventos, levantamos las actas circunstanciadas de esto, dimos fe de cada uno del desarrollo de estos eventos y bueno, en este caso dimos parte a la autoridad del Instituto Nacional Electoral para que ellos determinaran los casos en los que sí cumplían y no cumplían. O sea, ¿sí se encontraron casos en donde no se cumplía? Seguramente, te mentiría si te dijera que en Juárez tuvimos algún caso así. En Juárez nosotros las actas que levantamos no se identificó, digamos, ninguna de estas violaciones a la ley. Sin embargo, sí asistimos a todos los eventos y sí levantamos las actas circunstanciadas sobre el desarrollo de cada una de estas organizaciones, ¿no? Otro de los eventos o actividades que hicieron eran los espectaculares. ¿Ahí tampoco se viola la ley?
Justamente lo que hicimos nosotros también fue tomar constancia, dejar constancia, levantar las actas circunstanciadas para atender las quejas. ¿No? Ok. Recordemos que hay una comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional No porque se Electoral. violara la ley, sino por la queja en sí. Exactamente, ¿no? Hay una parte en la que diferentes actores o políticos levantan una denuncia porque dicen, mira, hay un espectacular aquí promoviendo la imagen de tal o cual persona. Ok. Y en ese sentido, bueno, lo que nosotros hacemos es, en muchos casos de manera oficiosa, digamos, cuando nosotros vamos por la calle y nos encontramos un espectacular, reportamos en este caso al Instituto Nacional Electoral y bueno, ellos ya llevan a cabo las diligencias o nos solicitan a nosotros que hagamos o apoyemos con las diligencias de investigación para conocer si esos apoyos fueron contratados o no. ¿No? En muchos casos, por ejemplo, las propias personas decían, pues es que yo no lo contraté, ¿no? Las personas con sus propios recursos lo pusieron ahí, ¿no? Un caso, por ejemplo, muy sonado son las bardas. Ajá. ¿No? Las bardas se han hecho muchas diligencias para conocer de dónde provienen los recursos y bueno, cuando vaya a hacer una de las diligencias, pues hay casos en los que se decía, bueno, pues la persona de la cual estaban, digamos, promoviendo su nombre decía, bueno, pues no soy yo, son las personas que son afines ¿Y se a sancionaba a mi esas proyecto. personas afines al proyecto? Hay una cuestión que tiene que ver con la libre expresión, ¿no? Ok. Si una persona con sus propios recursos y con sus medios, digamos, imaginemos este caso, ¿no? Imaginemos que es la barda de su casa y ellos deciden colocar ahí un mensaje, digamos, pues en este caso es el ciudadano con sus propios recursos está digamos, manifestando su libre ¿Eso sí se expresión, puede ¿no? hacer? Entonces, eso no violenta la ley. Ok. ¿Qué sí Siempre y violentaría la cuando ley? es, por ejemplo, la contratación de ese tipo de situaciones, ¿no? Hay plazos muy específicos en los que ninguna persona puede contratar, por ejemplo, espacios en radio o televisión para promoverse. A ver, entonces, si se contrata en radio y televisión fuera de esos plazos, sí es una sanción, pero si se pinta una barda fuera de esos plazos, no hay sanción. Es que, ojo, si esa barda la pinta el dueño de la barda, pues obviamente él puede pintar Pero si el la programa barda, ¿no? de radio y televisión lo contrata a otra persona, Ajá, es que es justamente lo que no se debe hacer, ¿no? Eso es lo que no está permitido. Ni la persona que se está promoviendo, ni por sí mismo, ni por una tercera persona puede contratar espacios en radio, televisión, ni tampoco puede contratar este tipo de promoción a través de bardas pintadas, ¿no? Eso hay que dejarlo muy diferenciado, ¿no? La persona que se quiere promover, ella o él, no puede contratar ni por sí mismo ni por terceras personas espacios en radio y televisión, ni tampoco puede pagar con recursos públicos o cualquier otro tipo de recursos la promoción de su imagen o de su nombre en bardas, ¿no? Pero pues hay casos, te explicaba, hay casos que cuando se hacen las diligencias de investigación, muchas de estas personas decían, pues es que yo no contraté nada, ¿no? O sea, realmente la ciudadanía que está a favor de mí, por ejemplo, pues pintó su casa o pintó entonces su también barda, esa ¿no? ciudadanía X puede contratar programas de radio y televisión. No, por eso hago hincapié en esta parte, ¿no? En esta parte de que la persona que se quiere promover no puede contratar, insisto, No, pero por sí ni alguien... por tercera persona, ¿no? Y las personas tampoco pueden contratar espacios para promover eso. Pero si alguien compra tampoco está espacio permitido. en radio y televisión que no es ni del personal, ni de la campaña, ni es el candidato, no... No. A partir de la reforma del 2008, eso está regulado, ¿no? Y eso tampoco se puede hacer. Si no, imagínate, tendríamos aquí... No, yo digo, pues todas las porque sí se personas. puede un espectacular o una barda y porque no se puede en otro tipo de medios. Ajá, no, a ver, esa parte también hay que aclararla, porque en este caso eso es el resultado de las diligencias, ¿no? En este sentido, cuando se va a investigar, cuando se va a entrevistar, se levanta una entrevista a la persona responsable
de la promoción o de la publicación El dueño de la un barda. espectacular, exactamente, ¿no? Y se le hace un cuestionamiento sobre, bueno, pues quién lo contrató, quién le está pagando, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que no está permitido por la ley es que quien promociona su imagen contrate, insisto, por él mismo ni por terceras personas este tipo de recursos, ni espectaculares, ni radio, ni televisión, Sí, ni eso bardas, ni nada, ¿no? Pero insisto, cuando hemos llevado a cabo estas diligencias de investigación y se hacen los requerimientos además a las autoridades o a las personas presuntamente responsables de estas situaciones, pues bueno, ellas y ellos han contestado que pues no son ellos los que Y los que entonces han no pasa contratado. nada. Y entonces, bueno, pues ahí se lleva a cabo otras diligencias para conocer qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero no se sanciona. Pues en este caso no hay forma de sancionar a alguien, que no hay forma de demostrar que efectivamente él o a través de una tercera persona contrató este tipo de publicidad. Okay. ¿Y si fuera este ejemplo en medios masivos, como radio y televisión, ahí sí se sancionaría? Es que justamente eso tampoco está permitido. O sea, la ciudadanía no puede contratar espacios en radio y televisión para promover. Pero sí puede pintar una barda. Si es su barda, pues ellos pueden pintarla de color que quieran. Bien, pues vaya, por estas cosas que no se entienden a veces, ver un espectacular enorme, tanto se ha criticado, ¿no? Si es a favor o en contra incluso de X o Y personaje. Ahora, este hecho de que se haya definido ya, no le dicen candidato o candidata, eso es importante. Si lo dijeran, ahí sí violarían la ley, por lo tanto son coordinadores o qué sé yo, otro nombre le ponen. ¿Es así? Por supuesto, porque justamente hay un periodo definido en la ley para ese tipo de situaciones. Por ejemplo, el próximo 5 de noviembre, del 5 de noviembre hasta el 3 de enero, inicia el periodo de precampañas. Durante este periodo, todas las fuerzas políticas, o en este caso, todos quienes pretendan tengan una plataforma política que vayan a utilizar para sus candidaturas, en ese espacio, desde el 5 de noviembre hasta el 3 de enero del 2024, podrán llevar a cabo los ejercicios al interior de sus partidos políticos o coaliciones para llevar a cabo la selección de sus personas que serán candidatas o candidatos en el proceso. Hay otro periodo que es el de las campañas. Las campañas ya formales inician el 1 de marzo y concluyen el 29 de mayo del 2024. A partir de ese momento, ya quienes están ahí promoviendo su plataforma política serán las candidatas y candidatos que en su caso sean registrados a petición de los partidos políticos o coaliciones. Ese periodo será desde el 15 al 22 de febrero. Ok, y para quien se diga ya tiene una candidata o un candidato, ¿puede empezar a promoverlo desde la precandidatura o no? No, en ese caso, insisto, todavía no hay candidatas, todavía no hay candidatos, por eso se llama precampaña, porque ahí lo que sucede es que los partidos políticos o las coaliciones al interior llevarán a cabo los ejercicios que ellos estimen pertinentes para seleccionar y ahora sí formalizar a quién van a registrar durante la etapa del 15 al 22 de febrero y quienes durante el periodo de campaña estarán haciendo ahora sí proselitismo para promover sus candidaturas. Pero sí pueden promover a sus precandidatos. No, lo que pueden hacer es promover el ejercicio por el cual van a seleccionar a su candidato. Pero no van a poder subir nombres. Pues tendrán que promover sus plataformas, pero todavía no pueden hacer un llamado formal al voto. Pero aún así la gente se empieza a involucrar, ¿no? Claro. La ciudadanía. Eso sí se puede y se vale. Sí, claro. Bien. Ahora, ¿qué sucede con... Vamos a un corte comercial, pero también está muy interesante la respuesta. ¿Qué sucede con las reelecciones? ¿Quién se puede reelegir en este próximo proceso? Volvemos con eso.
¿Qué cargos se pueden reelegir y por cuántas ocasiones? Por ejemplo, los presidentes municipales. Bien, los presidentes municipales sí se pueden reelegir, en este caso sí podrán reelegirse quienes ¿Una vez? ostentan el cargo, sí. Y también las diputaciones federales pueden optar por la reelección. ¿Diputaciones federales y locales también? Las locales, no te tengo el dato en este momento, pero las federales sí. Ok. Y esto significa que los presidentes o las alcaldesas pueden buscar todos una segunda proceso electoral, una segunda administración, vaya. Es correcto, ellos podrán, en su caso, y en el caso de que así lo determinen de manera conjunta con los partidos o candidaturas o coaliciones que en su caso vayan a promoverlos, siempre respetando estos periodos que ya he señalado, los de precampaña. También aplican para ellos. Campaña, por supuesto. ¿Cuándo se tienen que apartar de su cargo como diputados o como presidentes? Se tienen que separar, pues obviamente antes del inicio de las precampañas. El dato exacto tampoco te lo Pero tengo antes del en este momento. 5 de noviembre deben de estar fuera, ¿sí? Pues eso también te lo confirmaría después. Ok. Pero ellos tienen que separarse. Y sí, ya cuando inicien ahora sí su candidatura, ojo, su candidatura, entonces ellos ya tienen que estar separados del cargo. Y las candidaturas son hasta el 1 de marzo. Es correcto. Entonces pueden seguir todavía los que están, Hay un periodo en el que ellos se tienen que separar antes del inicio de esas. que es el que no Así es. traes. Bien, y estas personas, estos administradores públicos, ya sea presidente municipal, ¿la síndica se puede reelegir? ¿Los síndicos? No, tampoco tengo ese dato ahorita. Y los que sí pueden reelegirse, ellos, ¿cómo son observados para que no usen los recursos públicos que como administradores de un municipio, de un cargo, no vayan a ser utilizados para su beneficio? Justamente para eso entra el área de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Nosotros también nos encargamos de llevar a cabo el seguimiento del ejercicio de los recursos públicos que en su caso los partidos políticos utilizan para sus candidatos o candidatas. Recordemos que hay un tope de campaña, un tope financiero que se calcula con base en el tope de la elección anterior. Es un 20%, aproximadamente un 20% arriba del tope de la elección anterior, hasta un 20%. Y en ese sentido, el Consejo General del INE es quien determina ese tope de campaña. En este momento todavía no está definido ese tope de campaña. En los meses venideros, bueno, el Consejo General está determinando cuál será el tope que los partidos políticos o coaliciones pueden emplear para promoverle sus candidaturas en su caso. Pero ellos, por ejemplo, no sé, desarrollo social, no puede utilizar los recursos públicos y decirle al ciudadano que quiera una despensa, una lámina, te la doy, pero votas por tal o cual. No pueden hacer eso. Ninguna autoridad de ninguno de los tres órdenes de ¿Cómo gobierno, saber? ni federal, ni estatal, ni municipal, puede emplear recursos públicos para promover la candidatura de alguna persona. Insisto, para eso nosotros llevamos a cabo estos trabajos de fiscalización en la que monitoreamos todos los eventos en los que los candidatos y candidatas participan para promover el ejercicio del voto o en este caso sus plataformas políticas. Ponemos un ejemplo, por ejemplo, en los casos en los que existen mítines, en los que llevan sus gorritas y llevan sus camisetas, toda esta cuestión. Bueno, existe un grupo de funcionarias y funcionarios electorales que acuden a esos eventos y verifican cuál es el origen y monto que se gastó por esos artículos, ¿no? Que además toman nota de cuántos artículos se estuvieron repartiendo y a partir de eso recordemos que los partidos políticos y las coaliciones tienen la obligación de dar a conocer al Instituto Nacional Electoral cuánto se gastaron en sus campañas, ¿no? De forma que ahí se hace un cruce de la información para conocer si gastaron más o gastaron menos de lo que ellos nos dicen. Pero eso es solo cuando ya está el proceso, cuando ya están las campañas, cuando ya están los mítines, cuando ya están sus actividades. Y previo a esto, el recurso que se entrega casa por casa, que van o que lo organiza
no sé, la lideresa de la colonia. Y digo, esas prácticas se han dado toda la vida, ¿no? ¿Cómo le hacen para detenerlas o para fiscalizarlas o para denunciarlas? Bueno, recordemos que justamente existe un proceso en el que también tanto la ciudadanía como otros actores políticos pueden denunciar ese tipo de prácticas ante el Instituto Nacional Electoral una vez que se tiene conocimiento de la práctica ilícita. Entonces el INE lo que hace es ordenar una serie de diligencias de investigación para conocer qué fue lo que se hizo, en qué consistió la actividad ilegal en su caso, presuntamente, y el origen de esos recursos. Y para eso, insisto, se hacen una serie de entrevistas con la ciudadanía, con la propia persona o autoridad responsable en su caso, y a partir de ahí se conforma un expediente de forma que la Comisión de Quejas y Denuncias determina a quién le asiste la razón. ¿Cómo identificar que se está cometiendo una violación a la ley en ese sentido? Pues justamente, y una vez más lo vuelvo a señalar, ninguna autoridad de ninguno de los 3 órdenes de gobiernos pueden utilizar recursos públicos, ¿no?, para promover o inhibir el ejercicio del voto. Pero, por ejemplo, si alguien, alguna administración pública va y le entrega una despensa y a cambio le pide su credencial de elector, que se ha dado mucho esa queja, ¿se vale? No, ¿sí pueden pedir y tomarle foto y sacar los datos? No, no se puede. Ese es un delito electoral. Okay. Y justamente hay una fiscalía de delitos electorales a los cuales la ciudadanía también puede acudir para denunciar ese tipo de prácticas, ¿no? Ese tipo de prácticas son ilícitas, no están permitidas en la ley y obviamente son nocivas, ¿no? No ayudan en nada para que la ciudadanía haga suyo el proceso electoral y además decida por sus propios medios y con sus propios argumentos por quién quiere votar, ¿no? Entonces, esas prácticas son ilícitas y las puede denunciar la ciudadanía en la Fiscalía de Delitos Electorales. ¿En dónde se encuentra? ¿En la página del INE? Sí, claro. Ahí existe información en la página del INE, pero además la ciudadanía que tenga algún tipo de situación que informar lo puede hacer a través de la propia Fiscalía, así se llama, Fiscalía de Delitos Electorales, FEDE, o bien hacernos llegar la denuncia correspondiente a través de cualquiera de las juntas distritales o locales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral. Ok. Lo mismo sucede en la dotación de becas, de pensiones, ese tipo. ¿Cómo lo fiscalizan? ¿Cómo lo detectan? ¿Cómo logran controlar que no sea para beneficio electoral? Una vez más, es un tema complicado porque justamente hay programas institucionales que cubren ese tipo de actividades, ¿no?, en las cuales las autoridades públicas pueden... Y aquí es todos los niveles de gobierno, sí, es alguna práctica muy utilizada. Pueden ofrecer ese tipo de apoyos. Lo que no pueden hacer es condicionarlos, ¿no? Okay. Y recordemos que también se establece un periodo en el cual las propias autoridades ya no deben hacer entrega de ese tipo de apoyos justamente para inhibir este tipo de conductas ilícitas. ¿No? Sin embargo, insisto, hay periodos en los que es perfectamente permitido porque además forma parte de las propias actividades que cada autoridad municipal, estatal o federal lleva a cabo como parte de sus actividades institucionales. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuántas denuncias se han levantado hasta el momento previo a este proceso electoral? Bien, en este caso, a nivel municipal no tenemos recibida ninguna denuncia al respecto. A nivel federal, obviamente, hay ya algunos casos muy sonados, como que ya están siendo atendidos por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, en este caso, esos todavía no han sido resueltos, esos casos todavía están en la etapa de las diligencias de investigación. Por lo tanto, bueno, en este momento no podría darte una cifra exacta de cuántas quejas o denuncias a nivel nacional se han presentado sobre el tema. Pero esa también, cualquiera, ya sea si es de índole local o estatal o federal, se puede denunciar también a estos medios, ¿verdad? Por supuesto, la ciudadanía tiene disponibles estos medios para poder también manifestar su inconformidad con este tipo de acciones que, como ya lo he señalado, pues son en muchos casos ilegales. Y bueno, pues puede a través de cualquiera de las juntas distritales o locales del instituto o incluso en oficinas centrales presentar la denuncia correspondiente conforme a los hechos que ellos
perciban o describan como presuntamente ilícitos. Este intento que hubo de reforma electoral solo se quedó en eso, con plan B y con todo, ¿verdad? Sí, es correcto. Como ya sabemos, el legislativo aprobó una serie de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la ley secundaria en materia electoral. Sin embargo, a partir de una serie de situaciones, el Instituto Nacional Electoral y otros actores políticos presentaron algo que se denomina acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien hace apenas unos meses determinó en el fondo del asunto que el legislativo no había seguido el procedimiento adecuado para discutir y aprobar las reformas a esa ley. Por lo tanto, bueno, dejó sin efectos las reformas que ya habían sido aprobadas previamente, y en ese sentido pues estaremos yendo al proceso electoral 2023-2024 con las mismas reglas del último proceso. Ok. Obviamente ya no estamos en tiempo para ningún cambio, ¿verdad? No, el tiempo ya concluyó. En el caso de los partidos, ¿quién se queda sin registro? ¿Tiene el dato aquí localmente? En este caso, recordemos que los partidos que no alcanzaron ese 3% de la votación nacional en el ámbito federal, ya se les quitó el registro, ¿no? Que en este caso fue Encuentro Solidario y Humanista, ¿no? En la última elección. Y en ese sentido, bueno, vamos a ir con los mismos partidos que ya tenemos en este momento, con registro vigente, va a participar en este proceso electoral que ya está en marcha. ¿Cuánto les va a tocar de las prerrogativas? ¿Cuánto les toca a cada partido para poder entrar a este proceso? Todo dependerá del presupuesto que apruebe la Cámara de Diputados para el Instituto Nacional Electoral. Okay. De ese presupuesto, una buena parte va destinada justamente al financiamiento de los partidos políticos. Entonces, el saber cuánto le toca a cada partido dependerá de los resultados de las últimas elecciones, que en este caso fueron los del 2021. A partir de ahí se hace el cálculo de cuánto le toca a cada partido político, pero insisto, ese monto en este momento no está fijo. Ajá. Porque ni siquiera hay un presupuesto aprobado okay. por la Cámara de Diputados. Pero ya hay una propuesta. Sí, claro. Ok. ¿Y qué tiempos tiene para la decisión del presupuesto? En el mes de noviembre, si la memoria no me falla, en el mes de noviembre la Cámara de Diputados estará entrando con la discusión del anteproyecto de presupuesto para el Instituto Nacional Electoral, de forma que a partir de ese mes estaremos conociendo cuál es el monto con el que el INE estará llevando a cabo el desarrollo de este proceso. ¿Tiene el dato? ¿Cómo se registra? ¿Cómo puedo, como ciudadanos que no estamos de acuerdo con los partidos que están actualmente, que no me representan, cómo puedo registrar un partido? ¿Qué características, requisitos necesito? Bien, en ese sentido también hay etapas. Para el actual proceso electoral no se abrió justamente esa posibilidad de la conformación de nuevos partidos políticos. Sin embargo, previo a cada 6 años, más o menos previo a cada proceso electoral en el que está en juego la presidencia de la República, bueno, en este caso no se abrió por una, bueno, en este caso tampoco tengo el dato exacto, pero... El asunto es que no se abrió. El asunto es que no se abrió. Y en este sentido, normalmente se hace cada 2 años previo al inicio de un proceso electoral en el que esté en juego la presidencia de la República, ¿no? Sin embargo, en ese sentido, como ya tú bien lo señalas, en los casos en los que la ciudadanía no esté de acuerdo con una propuesta, es importantísimo, Mirna, que lo hagan manifiesto a través del voto. A través del voto es la forma en la que la ciudadanía puede premiar o también castigar los resultados de una cierta plataforma política, la que sea, la que ellos quieran, con la que ellos se identifiquen, la que más les guste. Y en ese contexto, pues es importantísimo que hagan suyo este proceso y que asistan a las urnas a votar. Sin embargo, ahora lo entendemos y lo vimos creo que con mayor claridad en el proceso anterior, de que ahora no importa si eres de derecha, de izquierda, de centro, de independiente, o sea, ya es una revoltura tremenda, cosas que jamás nos imaginamos que la derecha iba a estar con la izquierda y cosas así en donde
pues dices, entonces la ideología de este grupo tan definido, pues ya se pierde, ¿no? En esta conjugación de formas que a veces se agrupan solo para combatir a uno en particular. Y entonces es cuando, pues, ¿a quién premio, a quién castigo? Si ya no se sabe ni dónde quedó la bolita, como dicen, ¿no? ¿Hay formas de detener esto? Pues justamente recordemos que estas mismas alianzas o coaliciones que hacen los propios partidos políticos, ellos deben de presentar una plataforma política, ¿no? Y en ese sentido es importantísima que la ciudadanía utilice los medios a su alcance para tener acceso a lo que le llamamos el voto razonado. Es decir, que no nos vayamos nada más por el nombre o por la cara o el carisma de un candidato o candidata, ¿no? Sino que además nos informemos cuáles son sus propuestas, en qué consiste, cuál es su plataforma política, qué es lo que ofrece. Y para ello es importantísimo, insisto, que la ciudadanía se informe, conozca estas plataformas y a su vez pues se allegue la mayor información posible para que ellos puedan decidir abiertamente y libremente cuál es la opción que en ese caso los define o con las cuales se identifican más. Pero usted ha dicho una frase o un contenido muy interesante, que la gente se interese y conozca la plataforma. ¿Cómo? Si las campañas son todas menos información de la plataforma. Pero nos tenemos que ir a un corte comercial y al volver nos platica qué hace el instituto para regular, para controlar esto. Porque se habla de qué guapo o qué bonita, qué carisma o no sé, qué forma, qué liderazgo, pero nunca del contenido real, que es lo que realmente importa. Nos regresamos, nos vamos a ir a un corte y volvemos con eso. ¿Cómo se le hace para controlar esto? Que un candidato, una candidata, hable de todo menos de su plataforma política, cuando es lo más importante. Por supuesto, mira, es importante que la ciudadanía conozca que para que las candidaturas, o en este caso las coaliciones o los partidos políticos que avalan y promueven una candidatura, que puede ser común o pueden ir solos, para poder hacer el registro de sus candidatas y candidatos, ellos tienen que registrar también una plataforma política en la que definen cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, qué propuestas tienen, en qué consisten. Toda esa información la ciudadanía puede allegarse de ella a través de las propias páginas de los institutos políticos o bien incluso a través de la página del propio Instituto Nacional Electoral. Y eso tiene que ser cuando empiece la candidatura, las campañas. Ya empieza desde el periodo incluso de precampaña. Entonces, desde la precampaña tienen que tener registrado su plataforma. ¿Y qué sucede con los que no? ¿Violan la ley? ¿No existe? ¿No es cierto? En este caso, bueno, pues no se queda ahí. Recordemos que estas plataformas son de los partidos políticos, no de los candidatos. Okay. El partido político que avala y promueve su candidatura, o en este caso su precandidatura, la define a partir de una serie de principios, ya si el candidato no se da cuenta de qué plataforma, pues dice... recordemos que estas se construyen, digamos, una vez que ellos ya tienen candidatos, ¿no? Estas plataformas son para sus candidatos y candidatas. Los precandidatos, insisto, este periodo de precampañas es justamente este periodo en el que los partidos políticos o las coaliciones pueden llevar a cabo los ejercicios que ellos estimen pertinentes de acuerdo a sus estatutos de forma interna para definir o formalizar a la persona que estará, digamos, representando su candidatura ante el electorado. Uh-huh. Y ya si dentro de su estrategia no involucran la plataforma o este tipo de información, ¿no se puede hacer nada? ¿Es libre? Pues justamente ellos, insisto, esta información la deben registrar sí o sí, ¿no? Pero una cosa es que lo registre y otra cosa que la divulgue. Así es.
Sin embargo, pues justamente aquí es donde entra la parte que nos corresponde a todas y a todos, Mirna, ¿no? Porque yo como ciudadano responsable, lo que tengo que hacer es informarme sobre las plataformas, sobre las propuestas de las diferentes opciones políticas que existe digamos, en la vida pública de nuestro país, y a partir de esa información, pues determinar qué es lo que yo estoy buscando para mi futuro, incluso para mi presente, ¿no? ¿Cuál de esas opciones es la que más se ajusta a lo que yo necesito, a lo que yo deseo para mi vida, para la vida de mis allegados, de mi familia, etcétera? Y a partir de ahí, digamos, reflejar ese pensamiento en la jornada del 2 de junio, cuando esté a solas, llevando a cabo el ejercicio de voto en la mampara de forma secreta, ¿no? Esa es la parte que, insisto, nos corresponde a todas las y los ciudadanos, ¿no? A llegarnos de esa información y hacer nuestro este proceso, porque justamente pues habrá candidatos o candidatas que no se preocupen por dar a conocer sus propuestas, ¿no? Y nada más vayan con esta bandera de, bueno, yo represento esto o aquello, pero no den o no, digamos, no se adentren en dar a conocer de forma detallada en qué consisten sus propuestas. Pero esa parte, insisto, es importante que nosotros como ciudadanía también nos involucremos y formemos parte de las decisiones públicas que nos competen. Al final del día, es la decisión que tomen las mexicanas y mexicanos será una decisión que nos afecte a todas y a todos. Y déjame además darte un dato bien importante y bien interesante, Mirna, y compartirlo con toda tu audiencia. En el último proceso electoral de 2021, el estado de Chihuahua tuvo un porcentaje de participación ciudadana de alrededor del 47%, mientras que el municipio de Juárez tuvo una participación ciudadana del 39 y cachito por ciento. Es decir, en el municipio de Juárez tuvimos aproximadamente 4 de cada 10 personas que asistieron a votar, mientras que en el estado de Chihuahua solamente 5 de cada 10. Es decir, el estado se mantuvo más o menos en la media nacional. Nosotros estuvimos, ¿no? Juárez estuvo un pasito más abajo, con 4 de cada 10. Entonces, imagínate, básicamente estamos diciendo que la menor parte de la población es la que está tomando las decisiones que nos competen a todas y a todos, ¿no? Pero es un fenómeno que se da cuando son votaciones locales, ¿no? Cuando son las federales, como estas que vienen, siempre es mucho más alta la participación. Pues justamente este es otro dato interesante, porque ahora que lo señalas, esos porcentajes que acabo de compartirte corresponden al proceso del 2021, Vaya. En el cual efectivamente hubo elecciones federales y locales. En las federales intermedias es donde, y digamos históricamente, se ha reflejado un menor porcentaje de participación. Pero cuando se elige a ciudadana. gobernador siempre. Pero cuando se tiene una elección de gobernador, esos porcentajes se Y aquí incrementan. no. Y aquí en Chihuahua no se dio. Aquí en Chihuahua tuvimos un pasito por debajo de lo que se dio en el último proceso en el que hubo elección ¿Y a presidencial. qué le atribuyen ustedes eso? Pues evidentemente son muchos factores que pueden contribuir a este tipo de escenarios. Habitualmente los municipios fronterizos, en el caso de Juárez, por ejemplo, suelen tener un comportamiento de esa naturaleza, y hay muchos factores que pueden explicarlos. Entre ellos, por ejemplo, el que aquí existe mucha población flotante, ¿no? Que solamente está aquí algunos días, pero el resto de los días se va a trabajar, por ejemplo, al Paso, a Las Cruces o a algún otro No le lado, interesa, ¿no? vaya. De forma que cuando vamos a buscarlo o vamos a buscarlos a sus casas para capacitarlos, pues no están, ¿no? Pero recordemos también que no solamente se puede participar como funcionario o funcionaria de casilla, o no solamente se puede participar votando el día de la elección, también se puede participar como observador electoral, como representante de los propios partidos políticos ante los consejos locales y distritales. Y bueno, todo eso, insisto, depende ahora sí que de la actitud y de la disposición de la ciudadanía para colaborar, comprometerse y formar parte de estas elecciones que también son suyas, ¿no? A los cuales nos van el resultado, pues bueno, impactará en la vida de todas y de todos, no solamente ese 40%, ¿no? ¿Cómo se va a poder votar? Además de ir, obviamente, a la urna. Fíjate que tenemos en este caso una muy buena noticia, Mirna, que vamos a compartir aquí.
Dentro de las novedades que tenemos en este proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral ha aprobado ya la posibilidad de que las personas postradas o con alguna imposibilidad física que no puedan acudir a su casilla el día de la jornada electoral puedan llevar a cabo algo que se llama voto anticipado. En este programa de voto anticipado podrán participar todas las personas que desde el año 2018 hasta el 31 de diciembre del 2023 hayan llevado a cabo una solicitud para que su trámite fuera realizado a domicilio. En estos casos, ese tipo de solicitud se realiza cuando el ciudadano o la ciudadana solicitante requiere, en este caso, que se le vaya a asistir a su domicilio porque tiene algún impedimento físico o enfermedad. En este caso, presentan las solicitudes ante las juntas distritales del INE. O sea, ¿lo pueden hacer en estos momentos? Sí, claro, desde luego. ¿Cuándo se cierra el plazo? 31 de diciembre del 2020. Ok, no, pues estamos perfectamente Entonces, bien. esa es una de las opciones que el Instituto Nacional Electoral ha llevado a cabo, ha implementado a partir de este proceso, con el propósito de maximizar el ejercicio del voto. ¿Y cómo se vota? Justamente habrá un periodo, el cual todavía no ha sido definido, habrá un periodo en el que estas personas sean visitadas por funcionarios y funcionarios electorales para quienes les llevarán las boletas electorales, no solamente las elecciones federales, también podrán votar por las elecciones locales. Muy interesante. Y en ese sentido ellos podrán llevar a cabo este ejercicio del voto. Perfecto, pues muchas gracias por su participación. Jesús, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo, le agradecemos muchísimo a Jesús Marcel García, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Instituto Nacional Electoral. Gracias a ti, Mina, por este espacio. Gracias. Gracias. Y muchas gracias a usted por atendernos, por seguirnos. Pásela muy bien. Buenas noches.